buenas tardes, mi nombre es Federico Botero y esta tarde estamos acá con la GIZ y un grupo de aliados ofreciendo este taller para que las empresas integren la adaptación al cambio climático dentro de su gestión empresarial. ¿Por qué este taller? La GIZ viene desarrollando diferentes actividades en torno al cambio climático y a la adaptación basada en ecosistemas. Y este taller específicamente se dirige a las empresas reconociendo su poder de transformación de la sociedad y también pues que finalmente hay unas oportunidades asociadas también al cambio climático y al desarrollo sostenible, y la empresa pues tiene unas posibilidades de entrar a capitalizar esas oportunidades. ¿Para qué este taller? Este taller es para darle esas herramientas a las empresas, a los tomadores de decisiones dentro de las compañías, para que puedan incorporar la adaptación basada en ecosistemas y conceptos como el capital natural y puedan hacer una gestión inteligente de ese capital y avanzar en capitalizar esas oportunidades del cambio climático y crecer compatiblemente con el clima. El primer módulo de este taller vamos a dar un contexto rápido sobre el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es el cambio en esas propiedades estadísticas del sistema climático, de los promedios y de la dispersión, considerando unos periodos de tiempo largos. Y las causas que dan origen al cambio climático pueden ser naturales o humanas. Y estas fluctuaciones o las fluctuaciones que hay durante periodos más cortos o unas cuantas décadas, como el fenómeno del Niño o de la Niña, pero hay que aclarar que no son cambio climático. Sin embargo, estos fenómenos también se pueden ver marcados, incluso empezar a ser mucho más recurrentes debido a las alteraciones del cambio climático. Entonces el cambio climático es diferente al calentamiento global porque no hace referencia a ese periodo corto en el que se está calentando el clima. El cambio climático hace referencia a unas escalas de tiempo mucho más grandes y a la variación del clima en esas escalas de tiempo, y incluye otros factores también como el ascenso del nivel del mar, la acidificación de los océanos, entre otras consecuencias del cambio climático. Nuestras transformaciones humanas en el planeta están causando unos cambios y estamos llegando a unos puntos de no retorno. Uno de esos puntos es este que mencionábamos de la transformación o la amplitud en esos fenómenos del Niño y de la Niña, pero pues también vemos otros factores como el derretimiento de hielo de Groenlandia, el de hielo del Ártico, entre otros factores que están contribuyendo al aumento del nivel del mar, además del aumento de la temperatura que conlleva una expansión térmica, una expansión del agua, que eso también lleva a un aumento global del nivel del mar. Los últimos 10.000 años han sido unos años marcados por una estabilidad en el clima que han permitido que nuestra civilización evolucione hasta el punto que la conocemos. Entonces se dio la revolución agrícola, se ha dado la revolución industrial y se han dado todas las revoluciones que nos han llevado a tener las ventajas que tenemos en este momento. Sin embargo, ese periodo de estabilidad de los últimos 10.000 años ya lo superamos, o sea, ya no estamos en ese jardín del Edén, ya superamos esa estabilidad climática y hemos entrado en un periodo que los expertos denominan el Antropoceno. Es un periodo en el que hemos sobrepasado unos límites planetarios, estamos superando la posibilidad del planeta de absorber los impactos que estamos generando y de producir también esos recursos que estamos consumiendo, y no solo nosotros, sino también nuestra economía. Y estamos enfrentando entonces retos que son sistémicos. Esto quiere decir que están interconectados y están interrelacionados. En el caso del cambio climático, por ejemplo, esta es una gráfica del Foro Económico Mundial, vemos que la falta de adaptación al cambio climático está encadenada o está interconectada con eventos climáticos extremos, con escasez de agua, con crisis alimentaria, con pérdida de biodiversidad o de capital natural, pérdidas en la infraestructura crítica, y también está estrechamente relacionado con migraciones involuntarias a gran escala. Entonces esto es un reto que está interconectado con otros retos, esto es un reto sistémico. Y esta es la visión general, donde vemos pues que estos retos están encadenados con unos retos que son económicos, otros ambientales, otros geopolíticos, otros sociales y otros tecnológicos. Finalmente el punto acá es que no podemos mirar al cambio climático como un reto aislado, tenemos que entenderlo en el contexto y con el encadenamiento de otros retos de sostenibilidad planetarios.
Esto lleva entonces al Foro Económico Mundial a hablar de un imperativo de la resiliencia, y el imperativo de la resiliencia básicamente trae estos puntos, y es que los retos son sistémicos y esto implica que las soluciones también tengan que ser sistémicas, esto es, no podemos actuar en una sola dirección. Si queremos actuar frente al cambio climático, también tenemos que buscar garantizar una seguridad alimentaria, un acceso al agua, un mantenimiento de la biodiversidad, que es finalmente el que garantiza esas capacidades físicas del planeta, biofísicas del planeta, y tenemos que pensar también en migraciones, hacia dónde va a desplazarse la población, entre otros retos que debemos encadenar en las soluciones. Necesitamos una nueva forma de liderazgo, un liderazgo para enfrentar situaciones de crisis. Necesitamos un trabajo colaborativo, no solo con otros actores, sino también entre otras disciplinas, que sea capaz de trascender nuestras organizaciones, la esfera de lo público y de lo privado. Aquí tenemos que pensar en unas acciones grupos de interés desde varios frentes y desde diferentes disciplinas y desde diferentes perspectivas. Necesitamos una cultura de gestión integrada de riesgos que sea transversal también a las organizaciones. Otra vez, los riesgos los tenemos que ver de forma sistémica. ¿Qué es la mitigación del cambio climático? La mitigación del cambio climático hace referencia a esa reducción de la huella ecológica, a esas causas que están produciendo el cambio climático. Cuando nos enfocamos desde la perspectiva de una empresa, cuando hablamos que una empresa está mitigando el cambio climático, es que está desarrollando acciones para reducir esas presiones sobre el clima, está reduciendo su huella ecológica y está disminuyendo esa contribución sobre ese efecto general en el cambio climático. La adaptación, por su parte, es reconocer ya esas situaciones que están creadas y es prepararnos para esas situaciones y para esa incertidumbre, porque el cambio climático, si hay algo que tiene cierto, es esa incertidumbre. Aquí no podemos hablar de certezas, aquí nos tenemos que preparar para lo que no conocemos, porque las respuestas del planeta ya no son lineales, las respuestas del planeta ya son sistémicas y son complejas y no sabemos cómo van a responder estos sistemas. Entonces, la adaptación en síntesis es preparación y resiliencia. Y es importante que entendamos acá la resiliencia no solo como esa capacidad de soportar, sino también como esa capacidad de lograr transformar y fortalecernos también en ese proceso de resistencia o en ese proceso de ser capaces de enfrentar positivamente y transformativamente los retos del cambio climático. Y ahora, para que entremos un poco más en materia, la adaptación basada en ecosistemas es un componente dentro de las estrategias de adaptación que buscan apalancarse en esos ecosistemas o usar a la naturaleza, esos beneficios de la naturaleza para proteger a los seres humanos. Y aquí es importante que entendamos que son medidas que deben estar unidas a unas estrategias más grandes y para que sirvan y funcionen como debe ser, se tienen que pensar a escala. Acá también es importante rescatar que las medidas de adaptación basadas en ecosistemas pueden ser costosas en el corto plazo, pero en el largo plazo son medidas que se van a fortalecer y van a generar otros cobeneficios, y ahora vamos a entrar en detalle en este punto. Esta es una gráfica que sintetiza un poco la explicación que acabamos de dar. Las medidas de mitigación es reducir la huella ecológica, las medidas de adaptación es de preparación y resiliencia, y aquí tenemos las medidas de adaptación basadas en ecosistemas, que estamos cruzando dentro de las medidas de adaptación y de las medidas de mitigación, porque finalmente también estas medidas de adaptación basadas en ecosistemas contribuyen a esa reducción de la huella ecológica o pueden contribuir a esa reducción de la huella ecológica. Entonces son unas medidas, digamos, más amplias y pueden ser más comprensivas y generar unos cobeneficios que es muy importante también tener en cuenta a la hora de evaluar la efectividad de estas medidas. Es importante también que hablemos de las ciudades y de ciudades sobre todo en ese contexto del cambio climático. ¿Por qué? Finalmente las ciudades consumen cerca del 80% de la energía, el 75% de los recursos naturales, producen cerca del 60% de los gases de efecto invernadero, generan el 50% de los residuos y concentran una gran cantidad de la población. Esas estimaciones son unas estimaciones globales que nos indican que cerca del 50% de la población global vive en las ciudades o en los centros urbanos.
Y esto es importante entenderlo porque se proyecta que para 2030 habrá un déficit de cerca de un 40% en el consumo de agua o en la posibilidad de abastecer de agua a las ciudades y el consumo de las ciudades. O sea, las ciudades y los habitantes en las ciudades van a demandar más agua de la que pueden ofrecer nuestros ecosistemas o de la que va a estar disponible para consumo humano. Y esto pues tiende a incrementarse, este reto tiende a incrementarse en la medida que se estima que para 2050 el 70% de la población mundial va a vivir en las ciudades. Para esta fecha se estima que alrededor de 4 billones de personas van a sufrir de este reto de escasez de agua. Entonces es importante que entendamos que las ciudades tienen una huella ecológica muy importante y concentran a una gran cantidad de la población, pero también debemos considerar a las ciudades como unos espacios importantes para entrar a transformar a estos ciudadanos, a estos consumidores, a estos habitantes y a estas empresas para que seamos capaces de redireccionar el desarrollo y ser capaces de emplazarnos dentro de un planeta con recursos finitos. Esto nos lleva a un concepto que traemos de Hábitat 3, que es el de ciudades como sistemas complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciudades no son unos centros urbanos aislados, son unos centros que interactúan con la parte rural, interactúan con todas esas regiones que producen el alimento y los recursos que consumen, con la energía y demás, y las ciudades y las soluciones en las ciudades también las debemos pensar así, sistémicamente. Esta nueva agenda urbana que se planteó en Hábitat 3 también reconoce que el cambio climático es una oportunidad para un desarrollo transformativo. Entonces es el cambio climático no solo como un riesgo, sino también como esa oportunidad para crecer compatiblemente y para transformar finalmente la forma como vivimos y que eso se traduzca en bienestar. Que consumamos menos recursos naturales no quiere decir que no estemos persiguiendo un bienestar, es separar el crecimiento económico del consumo de recursos y es entender que podemos vivir eficientemente y concentrarnos en crecer, no solo cuantitativamente, sino crecer cualitativamente. Un crecimiento en términos también de bienestar. De esta nueva agenda urbana y de esta nueva agenda global, queremos rescatar también que veníamos hablando de unos objetivos de desarrollo del milenio, que son unos objetivos pensados básicamente para enriquecer la noción del desarrollo con unos conceptos sociales de inclusión social, de igualdad, de reducción de enfermedades, pobreza, entre otros, donde el medio ambiente apenas tenía una referencia tangencial. Entonces lo que se logra también con este nuevo consenso es entender que estábamos desconectados de unos límites planetarios y de unos recursos naturales y que teníamos que enriquecer estos indicadores con un componente de sostenibilidad, un componente de sostenibilidad ambiental, un componente acá muy importante de la naturaleza. Entonces hemos pasado a una nueva agenda, que es la Agenda 2030, donde ya no hablamos de unos objetivos de desarrollo del milenio, sino de unos objetivos de desarrollo sostenible. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos son unos objetivos dirigidos a toda la sociedad. O sea, son dirigidos a los gobiernos, son dirigidos a las ciudades, son dirigidos a la empresa, son dirigidos a las ONG, son dirigidos a todos los grupos de interés del planeta y, muy importante, para las personas. La idea es que todos también nos empoderemos y que pensemos cómo vamos a alcanzar un desarrollo sostenible. Simplemente no podemos seguir creciendo desconectados de las realidades planetarias. Estos objetivos de desarrollo sostenible queremos presentarlos de una forma, digamos, que obedezca más a esas realidades físicas del planeta. Y este gráfico es un gráfico en el que queremos ilustrar que finalmente la biosfera, ese capital natural, es la que soporta a la sociedad. Y la sociedad construye esa visión de desarrollo. Entonces a lo que tenemos que volver con este gráfico es a entender que finalmente la economía se produce en una sociedad saludable y que la sociedad está emplazada en una biosfera, en un capital natural. El desarrollo no se produce en el vacío, sino en un mundo de recursos naturales. Con esto llegamos entonces a la ciudad de Cartagena, y es Cartagena frente al cambio climático. Cartagena es la primera ciudad costera en construir un plan de cambio climático.
El plan recoge una visión a 2040 de una Cartagena de Indias competitiva y compatible con el clima. Este es un esfuerzo resultado de unos acuerdos de los diferentes actores de la ciudad, apoyados de cooperación internacional y de unas ayudas importantes desde diferentes niveles, que tiene, digamos, tres ejes estructurales, que son un eje de ciudadanos adaptados al clima, que es ese componente social, digámoslo así, del plan de cambio climático de la ciudad, un componente de restauración ecológica, que es ese componente ambiental del plan 4C, y un componente de una adaptación integrada al desarrollo económico de la ciudad. Esta torta también tiene unos ejes transversales de información y monitoreo, planificación y ordenamiento, y de educación y de comunicación. Este plan también tiene unas estrategias que acá sintetizamos en la estrategia de puertos e industrias compatibles con el clima, la estrategia de un sector turístico comprometido con el cambio climático, la estrategia de protección del patrimonio histórico, una estrategia de barrios adaptados al cambio climático y una estrategia de adaptación basada en ecosistemas. Acá en este taller nos vamos a enfocar en adaptación basada en ecosistemas y vamos a entrelazarla con este eje de una adaptación integrada al desarrollo económico. Aquí es muy importante mencionar que este plan de cambio climático ha sido bastante vanguardista en el sentido de reconocer que el cambio climático es un reto, pero también una oportunidad, y de articularlo con esa visión de la competitividad de la ciudad frente al clima. Para profundizar sobre el plan de cambio climático de Cartagena, recomendamos ver el plan 4C, donde está recogido el resumen de la construcción del plan, los mapas de vulnerabilidad de la ciudad, esos indicadores a los que se han comprometido los diferentes grupos de interés de la ciudad, entre otras, y este informe de gestión donde se han reportado los avances bien importantes que ha tenido la ciudad frente al plan. Ahora, ¿qué es un crecimiento compatible con el clima? Un crecimiento compatible con el clima es el que reconoce esos retos que supone estos cambios planetarios. Es un crecimiento que se puede dar en un escenario de unos retos de sostenibilidad globales como los del cambio climático, y es un crecimiento que se enfoca también en capitalizar esas oportunidades del desarrollo sostenible. Entonces es un crecimiento que reconoce esas realidades planetarias, esas realidades climáticas, y se sabe emplazar ahí y triunfar o ser exitoso también en el marco, pues, como de esas limitantes o de esos retos de sostenibilidad globales. Los detonantes de un crecimiento compatible con el clima son el reconocimiento a nivel nacional de la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible, y esto, pues, digamos que se cumple en la medida que la Constitución política trae en una propiedad, una función social de la propiedad, entre otras consideraciones al medio ambiente, un derecho a un medio ambiente sano, entre otros. Los dos últimos planes de desarrollo incorporan al cambio climático dentro de estos planes, y pues vemos que el DNP, entre otros actores, está construyendo esa estrategia nacional de crecimiento verde, que además viene acompañada de la ley de cambio climático, de adaptación, entre otras. O sea, podemos afirmar que existe un reconocimiento a nivel nacional de la necesidad y de las oportunidades de alcanzar un desarrollo sostenible. El segundo detonante para alcanzar un crecimiento compatible con el clima es el de la seguridad energética, con una eficiencia en el consumo de recursos naturales. Esto también lo vemos plasmado en la estrategia de crecimiento verde, y para Cartagena especialmente vemos que Investing Cartagena, la agencia de promoción de inversión de la ciudad, está haciendo una apuesta importante por las energías renovables. Entonces acá vemos también que el tema de seguridad energética está moviéndose en la dirección correcta, y que necesita la escala del sector privado para que entre a dinamizar esas inversiones y pueda entrar a capitalizar esas oportunidades. Otro detonante es el interés en capitalizar esas oportunidades económicas, y acá pues traemos un dato. Se estima que para 2020 aproximadamente 7.5 billones de dólares serán invertidos en infraestructura natural. Entonces también vemos que podemos enriquecer la infraestructura gris
con elementos de infraestructura natural que nos permitan ser atractivos para estas inversiones, muchas de las cuales vienen de cooperación internacional o de la banca multilateral, para fortalecer la resiliencia en ciudades, para fortalecer nuestra infraestructura gris desde la naturaleza. Entonces es enriquecer la infraestructura gris con infraestructura natural, que eso nos permita ser resilientes. Y otra vez, resiliencia no solo como la capacidad de soportar, sino como la capacidad de ser exitosos y de tener y de alcanzar un desarrollo transformativo. Finalmente, otro detonante es el liderazgo político. Y aquí queremos resaltar el liderazgo político que ha habido en Cartagena. El Plan 4C se ha logrado mantener a lo largo de diferentes administraciones porque han entendido que esto es una visión de ciudad. Esta es una visión de ciudad en la que, si bien los alcaldes de turno tienen una responsabilidad histórica y con su mandato y con su gente, pero también han entendido que este es un proceso y es una visión de largo plazo de 2040. Entonces queremos resaltar también que hay un liderazgo político en la ciudad en torno al Plan 4C y a esa visión de una Cartagena competitiva y compatible con el clima. Entonces, en síntesis, podemos decir que acá en Cartagena se cumplen esos detonantes que pueden ayudar a que se dé ese crecimiento compatible con el clima. ¿Cuáles pueden ser esas barreras para un crecimiento compatible con el clima? Los costos asociados al cambio climático. Acá tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son los costos de no actuar? Para esto vamos a traer el caso de New Orleans, muy sencillo. New Orleans tenía la posibilidad de invertir en infraestructura natural y los costos asociados a las inversiones en infraestructura natural eran de cerca de 12 billones de dólares. Sin embargo, la ciudad decidió invertir solo en infraestructura gris para protegerse de las inundaciones, y lo que vemos es que llega el huracán Katrina, se detonan estos riesgos, se encadenan y hay unos impactos por inundación y unos impactos por desbordamiento de esta infraestructura del agua, entre otros, con unos costos asociados por más de 200 billones de dólares. Entonces, si bien en principio puede sonar costosa la adaptación, y sobre todo una adaptación basada en ecosistemas, es mucho más costosa la inacción y la falta de acción frente al cambio climático. Intereses opuestos al cambio. Acá traemos un ejemplo muy concreto, el caso de la industria energética asociada a combustibles fósiles en Estados Unidos. Vemos como algunas industrias del petróleo y algunas industrias del carbón, queriendo mantenerse en el negocio, han evitado o se han opuesto al cambio y hacia una apuesta hacia energías renovables. Seguramente, si Estados Unidos siguiera la línea de las energías renovables que están ofreciendo Tesla u otras compañías de Estados Unidos, pues es probable que su independencia energética fuera ya una realidad, pero vemos que hay unos obstáculos importantes por parte de esas industrias que están en ese riesgo de transición. Ese riesgo de transición hace referencia a que están perdiendo cada vez más relevancia porque simplemente el planeta cambió. Otra barrera importante es la falta de conciencia o confianza en la información disponible. Acá también el desafortunado caso Trump. Vemos cómo las agencias de Estados Unidos están teniendo unos recortes presupuestales muy grandes, están bajando la información que tienen en sus páginas por el temor de estos impactos colaterales que pueda tener el hecho de que la gente conozca el grado de exposición a estos riesgos que tenemos. Esto tiene unas consecuencias nefastas porque puede dar la impresión de que esta información no es cierta, de que esta información no es veraz y que la gente no se mueva en la dirección correcta. Lo que tenemos que lograr es que la gente entienda que estos son los retos, que por más grandes que sean, también hay unas oportunidades asociadas, y que enfoquemos toda esa creatividad y todas esas inversiones, no en poner en duda esta información, sino en movernos con firmeza hacia ese desarrollo sostenible. Otra barrera para un crecimiento compatible con el clima es la falta de capacidad institucional. Simplemente hay estados que no cuentan con los recursos, y vemos que hay ciudades que no tienen departamentos de resiliencia, oficinas de cambio climático. Una ciudad como Cartagena, que tiene su plan de cambio climático y que está haciendo unas inversiones importantes, también tiene pues un personal reducido en su plan 4C. Entonces, ¿cómo podemos superar también esta barrera? Y es
a través de ese nuevo paradigma, de ese imperativo de la resiliencia, y es pensar en nuevas formas de colaboración. Como todos los estudios que hay de la bahía, como todos los estudios que hay geológicos alrededor de Cartagena, como toda la información de los centros de investigación, del INVEMAR, del CIOH, del ADIMAR y de los demás institutos que han generado información en la región, se articulan para que la ciudad pueda tener datos de precisión en torno a los cuales tomar decisiones de inversión a escala. Entonces, hay que superar esa barrera de la falta de capacidad institucional a través de ese nuevo paradigma, y es un paradigma que nos debe llevar a pasar de la competencia a la colaboración. Finalmente, otra barrera, y es una barrera bastante importante, es el cortoplacismo, y acá simplemente queremos hacer una invitación, y es que frente a retos como el cambio climático trascendamos esa visión de los POTs de 8 años, de 10 años o de un periodo que realmente para los años del planeta son muy cortos, y que seamos capaces de pensar por lo menos en esa visión 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 2040 de Cartagena competitiva y compatible con el clima, o que tengamos en cuenta escalas de tiempo y series de tiempo de por lo menos 50 años que nos permitan saber hasta dónde debemos enfocar esas inversiones. Otros países como Holanda o Japón están haciendo proyecciones de 200, 400 y hasta 1000 de años. Ellos están pensando en las tormentas del siglo, y a partir de eso están tomando sus decisiones de inversión. Muchas de ellas también pues son contradictorias. Vemos como en países como Holanda, que ya se proyecta que se inundan, pues siguen construyendo diques y aplazando esas decisiones determinantes que tienen que tomar países enteros y pensar en relocalizarse. Esta es una información que extrajimos de un paper de CDKN. CDKN ha sido un actor fundamental en la construcción del Plan 4C y en traer esos recursos para financiar el plan de cambio climático. Ahí se recogen, digamos, estas barreras y estos detonantes. Los casos de estudio que traemos acá los hemos construido nosotros.